En un giro inesperado y muy diferente a lo que se apuntaba en su momento, la administración de Andrés Manuel López Obrador ha llegado a la conclusión de que Salvador Cienfuegos no solo es inocente del delito por el cual se le detuvo en Estados Unidos y se le investigó todo este tiempo en México, sino también que la DEA habría fabricado el delito en contra del ex secretario de Defensa mexicano. Antes de ver la seria acusación de México contra Washington y lo que supondría un quiebre entre el país azteca y la DEA, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás, ya que actives la campana de notificación. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos de fabricar delitos al ex secretario de Defensa mexicano, Salvador Cienfuegos, y apoyó la decisión de la Fiscalía General de la República, es decir, la FGR, de exonerarlo. Lo más importante es la verdad y la justicia. Ayer resuelve la FGR que no procede la acusación que se le fabricó al general Cienfuegos por la agencia estadounidense encargada del combate de drogas, la DEA, expresó el mandatario durante su conferencia matutina. Además agregó: nosotros sostenemos que debe terminarse la impunidad, desde luego la corrupción, pero también que no pueden haber represalias, venganzas y de que no se pueden inventar delitos, que nadie debe actuar de esa manera, trátese de quien se trate. López Obrador criticó el trabajo realizado por la DEA, teniendo en cuenta que la investigación contra el general mexicano comenzó en el 2013. No hay materia en los documentos entregados a México desde Estados Unidos, afirmó el presidente. Lo que veo es muy poco profesionalismo, dijo el mandatario, quien afirmó que consciente o inconscientemente la agencia antidrogas trató de afectar la cooperación entre los gobiernos de México y Estados Unidos, y al mismo momento cuestionó que la detención de Cienfuegos, ocurrida en octubre del 2020 en Los Ángeles, se diera días antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. ¿Por qué fue hasta las vísperas de la elección que se dio la detención? ¿Cuál era el mensaje? ¿De parte de quién?, preguntó. López Obrador subrayó que dio instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para que este 15 de enero se ponga a disposición del pueblo todo el expediente que le envió el gobierno de Estados Unidos en torno al caso, completo, para que pueda ser consultado, revisado, investigado por quien lo desee, transparencia plena, agregó. El mandatario mexicano también prometió que si la DEA y el gobierno de Estados Unidos responde que tiene pruebas de otro tipo, también lo daríamos a conocer. La Fiscalía informó la noche del 14 de enero que del análisis correspondiente se llegó a la conclusión de que el general Salvador Cienfuegos Cepeda nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas. Cienfuegos fue detenido el 15 de octubre cuando llegaba al aeropuerto de Los Ángeles. Entonces fue señalado por aceptar sobornos a cambio de proteger al cártel H2 durante su periodo al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional entre diciembre del 2012 a noviembre del 2018. Durante las audiencias que el general Cienfuegos tuvo en Estados Unidos, los fiscales del caso afirmaron en varias ocasiones que la evidencia en su contra era sólida. Del mismo modo, la jueza Carol B. Amon, ante quien compareció el exfuncionario mexicano, indicó que las pruebas de la fiscalía eran sólidas. El 18 de noviembre, a petición del fiscal William Barr, Amon aceptó retirar los 4 cargos en contra de Cienfuegos, quien posteriormente fue trasladado a México a la espera de ser investigado por las autoridades locales. Sin embargo, se informó que las evidencias presentadas en contra del ex secretario de Defensa de México son principalmente circunstanciales. El 10 de diciembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recordó que, con el arresto del ex secretario de la Defensa Salvador Cienfuegos, Estados Unidos vulneró su acuerdo de cooperación con el país latinoamericano, por lo cual, tras una protesta por canales diplomáticos, Washington reconoció su falta y decidió regresar al general para que la Fiscalía General de la República realice una investigación por cuenta propia. En el caso del general Cienfuegos, existen acuerdos que no se cumplieron, porque antes los agentes del gobierno de Estados Unidos entraban, salían y hacían lo que querían, y se les permitía porque no se defendía el principio de independencia y de soberanía de nuestra nación. No olvidemos lo que pasó con el operativo Rápido y Furioso,
¿Cómo se permite que una de estas agencias lleve a cabo un plan para introducir armas a México con la anuencia de las autoridades mexicanas?, acusó. López Obrador envió el 8 de diciembre un proyecto de reforma para modificar la Ley de Seguridad Nacional Mexicana, con la intención de regular la presencia de agentes extranjeros en México y obligarlos a actuar en el marco de la cooperación bilateral. Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional, es decir, Morena, indicó que la propuesta limitaría a los agentes extranjeros a realizar actividades de enlace para el intercambio de información con las autoridades mexicanas. Asimismo, se les retiraría su inmunidad por delitos o por sobrepasar los límites de su autoridad. El 9 de diciembre, el Senado mexicano aprobó por 72 votos, 21 en contra y una abstención, los cambios a la Ley de Seguridad Nacional propuestos por López Obrador. Este panorama genera tensión entre México y Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos ya se pronunció y aseguró que mantiene el derecho de reiniciar un proceso judicial por vínculos con el narcotráfico al exsecretario de Defensa de México, Salvador Cienfuegos, si el gobierno del país latinoamericano no lo hiciera, según informó a través de un comunicado el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Cienfuegos ha sido el exfuncionario mexicano de mayor rango en ser arrestado desde la captura en 2019 en Texas de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el mandato del presidente Felipe Calderón del 2009 al 2012, y quien se ha declarado inocente de cargos de narcotráfico. En toda esta trama, una de las cuestiones que más ha llamado la atención son los comentarios del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. El día 15 de octubre del 2020, cuando la Agencia de Control de Drogas ordenó la detención de Salvador Cienfuegos en Los Ángeles, California, el canciller mexicano informó que el embajador Christopher Landau le había notificado los hechos. La cónsul de Los Ángeles me estará informando en las próximas horas de los cargos. Ofreceremos la asistencia consular a la que tiene derecho. Les mantengo al tanto, escribió en su cuenta de Twitter en aquel entonces. Posteriormente, el 17 de noviembre, el Departamento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos y la Fiscalía de México informaron que el gobierno estadounidense había decidido retirar los cargos. En ese comunicado, ambas instancias anunciaron que el exfuncionario sería extraditado a México para que se continuara con las investigaciones en su país de residencia. Asimismo, aseguraron que las autoridades estadounidenses proporcionarían en su país las pruebas correspondientes al gobierno mexicano y que continuarían con la cooperación en materia de seguridad. En respuesta, el canciller mexicano dijo durante la conferencia matutina del 17 de noviembre que no lo vemos el traslado como un acto de impunidad, sino como un acto de respeto a México y a nuestras Fuerzas Armadas. Si hay las bases de confianza que debe haber, porque si no las hay, pues lo que se aplica en un caso se aplica en todos. Hay confianza en las instituciones mexicanas, entonces que venga el general, y aquí que sea la Fiscalía General de la República la que determine. No hay confianza, tampoco la habrá en ningún otro ámbito de cooperación, añadió. 2 días después del anuncio sobre la extradición de Cienfuegos, Ebrard reafirmó su postura sobre las acusaciones de lavado de dinero y narcotráfico en contra del general y aseguró que no habría impunidad. Sería muy costoso para México haber optado por tener esta conversación con Estados Unidos, lograr que se desestimen por primera vez en la historia los cargos contra un exsecretario de la Defensa que sea retornado a México y luego no hacer nada. Eso sería casi suicida. Para eso, mejor no decimos nada y que se quede allá, expresó el canciller durante la conferencia del 19 de noviembre. Finalmente, el 15 de enero, el canciller volvió a retomar el tema a propósito del anuncio de la FGR. En esta tribuna dije que para México sería impensable, suicida, no hacer nada, pero ojo, lo que hizo la Fiscalía General de la República fue citar a comparecer a Salvador Cienfuegos Cepeda. Lo que informa la FGR es que de los elementos que proporcionó el fiscal de Estados Unidos, confrontados con los de la defensa de Cienfuegos e investigados por el Ministerio Público, no hay elementos para sustentar la causa en contra del general, dijo Ebrard en la conferencia matutina. No es que no se haya hecho nada, es que sí se hizo. Para que haya credibilidad, ¿tiene que haber una condena? No.
¿Qué dijo el presidente? Vamos a investigar lo que nos mandaron y vamos a llegar a una conclusión, la que sea. En México, ni siquiera habrían podido detener a Cienfuegos con las pruebas presentadas por Estados Unidos, de acuerdo con la ley vigente, terminó el funcionario. Y es esta, la nueva dinámica en la que está entrando México con respecto a Estados Unidos, una clara ruptura con la DEA y a la espera de las acciones que posiblemente decida tener Estados Unidos de cara a este nuevo panorama. ¿Qué opinas tú? ¿Habrá represalias de parte de Estados Unidos en una administración saliente por el caso Cienfuegos? ¿O por el contrario, será la administración de Joe Biden la que trabaje este caso? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.